algún detalle con la grabación, si quiere apagar su cámara, adelante. Listo. Pues perfecto, muchas gracias. Bienvenidos a la presentación de los resultados del diagnóstico de capacidades digitales. Este es un diagnóstico que hemos estado trabajando con Ecosur a lo largo de este año. Voy a dar unas indicaciones para la sesión de esta tarde. Les explico cómo vamos a estar llevando esta sesión. Tenemos 1 hora para presentar los resultados, para dialogar y responder preguntas y dudas que tengan respecto al diagnóstico y la información que se está compartiendo. Va a iniciar Ecosur en un momento más con la presentación de resultados del diagnóstico. Posteriormente vamos a tener un espacio a la mitad de la sesión para resolver dudas y preguntas que vayan saliendo sobre la información compartida. Los invito a que utilicemos el chat para hacer y para externar nuestras preguntas o comentarios, y vamos a tratar de resolverlas todas. Las preguntas que no alcancemos a resolver, vamos a tratar de resolverlas de alguna otra manera. Y bueno, primero que nada me presento. Yo soy Berenice García de EDF de México. Pues muchos de ustedes ya tengo el placer de conocerlos, algunos otros pues va a ser la primera vez que vamos a estar conociéndonos por aquí. Espero que podamos pues seguir conociéndonos y platicando sobre el tema de digitalización pues, en México y en las comunidades costeras específicamente. Y pues bueno, como les decía, tenemos, gracias Amy por el apunte. Tenemos a la mitad de la presentación un espacio para hacer preguntas, para hacer respuestas, y posteriormente al finalizar la presentación vamos a tener otro espacio para resolver dudas y preguntas. Seguimos aceptando gente, veo que hay varias personas por acá conectándose. Bienvenidos, gracias a todos. Y pues bueno, les invito a que sigan, a que hagan sus preguntas, dudas, comentarios por el chat, y nos vamos a dar tiempo a la mitad de la presentación y al finalizar para resolver cada una de ellas. Pues sin más, le agradezco al equipo de Ecosur, a Dora, a Alejandro, a Jaime, a Daisy, a Daniela, que están por aquí, a Rabí, por el trabajo de este diagnóstico, y le doy la palabra a Rafael Ortiz, director de EDF de México, para iniciar con la presentación de resultados y darle la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Bere. Y para empezar, en nombre de EDF de México, y me parece que también de Ecosur, muchas gracias a todos por venir a esta transmisión. Ustedes saben que en México la pesca emplea a más de 200,000 pescadores y pescadoras, y muchas más personas dependen de ella indirectamente. Los productos de la pesca, los pescados y mariscos mexicanos, son elemento esencial de nuestros sistemas alimentarios, de nuestra nutrición. Sin embargo, el océano está amenazado. La contaminación, la destrucción del hábitat y de la biodiversidad, y la sobrepesca son sus principales amenazas. Además, el cambio climático ha llegado a afectar a nuestras costas. Entonces, para nosotros y para mucha gente interesada, es importante asegurar que todos estamos trabajando para lograr abatir estas amenazas y colaborar para lograr que la pesca en México sea sustentable y que las comunidades que la aprovechan y que dependen de ella tengan bienestar, sean resilientes a estas amenazas y tengan bienestar. Ahora, en el mundo, el mundo está experimentando una transformación en el campo de la tecnología, una revolución desde hace más de una década. Y una de las características, sobre todo de la digitalización, es su potencial de ser disruptiva. Y lo que queremos es que sea disruptiva para el sector pesquero y lo ayude a llegar a la sustentabilidad. Pero al mismo tiempo, la tecnología también nos trae desafíos significativos que debemos evitar para que las brechas digitales o las brechas de capacidades digitales no sean más grandes. Hoy, en el trabajo que se expuso también por parte de
de aliados en los proyectos de digitalización es precisamente como en México hay varios Méxicos adentro, ¿no? No, el México es un país grande y tenemos muchas diferencias entre las regiones y es importante que las tengamos y tomemos decisiones inteligentes basadas en esta información. Entonces, este diagnóstico es uno de los primeros pasos para identificar en dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos. Es un tema de justicia ambiental el asegurar que la tecnología está al alcance de todas y de todos en el sector pesquero. Para este diagnóstico tuvimos la oportunidad de trabajar con un grupo de investigadores increíble. Logran trabajar de manera transdisciplinaria para contestar grandes preguntas y poner la mejor información y las respuestas en las manos de la sociedad. A nosotros nos da mucho gusto esta alianza, esta colaboración que tenemos con este grupo de investigadores, no solo en este tema, sino en otros grandes temas ambientales, costeros, pesqueros. Y bueno, es de ellos de quien van a escuchar la información de este trabajo. Y pues así, sin más, le quiero pasar la palabra al doctor Alejandro Espinosa de Ecosur. Muchísimas gracias. Bueno, pues Alejandro se ha convertido en Dora Ramos por un minuto y voy a empezar yo a platicar y quisiera mencionar 3 asuntos en este mismo tenor que menciona Rafael. El primero es que somos un grupo de investigadores que trabajamos desde una parte muy de las matemáticas y de la minería de datos. Tenemos algunas personas que trabajan con estas lógicas de Internet de las cosas y tenemos otro grupo de personas que trabajan desde la antropología. Entonces, los resultados que van a ver, pues se notan estas pautas. Entonces, les voy a pedir, por favor, si pueden empezar la presentación con la diapositiva número 1. Y lo primero que quiero mencionar así de manera general es que en términos de la vida digital y en términos de las comunicaciones, las costas tienen unas cualidades muy especiales. El primero es que en estas capacidades, pues es que alrededor de las costas se terminan las redes, ¿sí? Es decir, las telecomunicaciones generalmente mueren ahí. Entonces, cuando tienes un punto, y bueno, estas personas que trabajan con redes y que hacen cuestiones un poco más matemáticas conocerán muy bien que esto implica que cuando estoy yo en medio de los puntos estoy conectado de varias formas. Cuando estoy en los límites, que en este caso son las costas, no estoy tan conectado. Entonces, esa es una primera cosa que pauta la vida digital de los pescadores, de las pescadoras, de quienes están trabajando y viviendo en las comunidades pesqueras de México. Esto aplica para el Internet, aplica para los teléfonos celulares, pero lo que vamos a notar es que también aplica para la energía eléctrica. Es decir, que son elementos fundamentales. A veces no es un asunto de no tener Internet, es que no hay luz, ¿sí? Entonces, y eso tiene mucho que ver con el hecho de que en las fronteras yo no tengo 2 puntos que me conecten, sino generalmente solamente tengo uno. Entonces me convierto en un eslabón más débil y dependo generalmente de eslabones que todavía a veces son más débiles que yo mismo. Bueno, aquí tienen una escena y entre ellos están todos los nombres de quienes participamos. Adelante, por favor. Bueno, entonces lo hicimos desde 2 perspectivas. Estamos haciendo desde una escala, este trabajo, estamos haciendo desde una escala nacional con minería de datos, revisando unidades económicas con datos del INEGI y el DENUE, revisando con datos de Bienpesca, todo lo que sería como la comunidad o el mundo, por lo menos beneficiario de Bienpesca, que en algunos lugares esto se interpreta como los pescadores de pequeña escala. También estamos utilizando datos de la NUTH, que es una encuesta a nivel nacional que se hace sobre la utilización de los medios digitales. Tenemos también datos del IFT, que es esta instancia que genera y coordina todas las telecomunicaciones en el país. Entonces, estamos desde una visión muy amplia de los datos y también estuvimos en este estudio desde una visión bien chiquita de los datos, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que fuimos a 3 lugares.
Fuimos a Altata, fuimos a Zapotalito, fuimos a Sánchez Magallanes, así con nuestras libretas de antropólogos y antropólogas. Nos apersonamos ahí y empezamos a revisar estrictamente cara con cara para revisar qué utilizan y cómo utilizan el Internet, cómo utilizan las videosondas, cómo utilizan los teléfonos celulares, cómo logran integrar su pesca y sus artes de pesca en las dinámicas digitales. Y también revisamos desde el piso cuáles son las velocidades de Internet que tienen, revisamos cuáles son las antenas que están colocadas, es decir, revisamos desde las dos perspectivas, desde la perspectiva macro y desde la perspectiva micro. Los resultados que vamos a presentar hoy no son los resultados de todo el trabajo. Los resultados de todo el trabajo ustedes los pueden ver en bueno, se está circulando los datos alrededor de todo lo que podríamos denominar como resultados. Lo que estamos tratando de acotar ahora es una presentación acerca de lo que nosotros en función de esos resultados visualizamos en términos de lo que podríamos hacer. Voy a dejar ahora la palabra a Jaime Ruiz, quien va justamente a darles a ustedes un panorama desde la escala nacional y con esta minería de datos. Y adelante, Jaime. Pues muchas gracias, Dora. Me voy a permitir compartir pantalla para que ustedes puedan facilitarme más la explicación, porque es un tema un poco más interactivo. Pues antes que nada, muchísimas gracias a EDF por las facilidades de esta presentación y también agradecemos al público que está siguiendo la transmisión a través de Internet, ¿no? Y todos los interesados en este tema que es muy trascendental a nivel nacional. También quiero resaltar que el esfuerzo que hace EDF por obtener un diagnóstico previo a aplicar y diseminar recursos es muy valioso, porque desde esta perspectiva nos hace ser más mesurados y de cierta forma más certeros hacia dónde dirigir los esfuerzos respecto a esto, ¿no? Entonces es con muchos de los trabajos que hemos visto respecto a los diagnósticos, permiten hacer eso, pensar, detenerse y después proceder, ¿no? De una manera un poco más dirigida, ¿no? De cierta forma, lo que queremos decir es que si no hacemos un diagnóstico previo, podemos tener una idea muy disruptiva, como mencionaba Rafa hace un momento, pero si no lo analizamos desde un punto de vista dónde lo voy a aplicar, pues prácticamente esto se viene abajo, ¿no? Entonces, es de reconocer estos esfuerzos y va mi reconocimiento hacia esa dirección. Ahora, a partir de esto, generamos como parte del diagnóstico, uno de los primeros resultados fue este panorama nacional o global de los municipios costeros, y me permito indicarles que hay un código QR que ustedes pueden escanear cuando gusten, y si no, pues pueden regresar a la grabación y poder acceder, con el propósito de que ustedes puedan interactuar con este resultado y puedan explorarlo pues a su gusto y de cierta forma retroalimentar todo este esfuerzo que se hace en conjunto pues siempre para mejorar los estudios y principalmente este sector que como ya sabemos ha sido bastante vulnerado en los últimos tiempos, ¿no? Ahora, con base en lo anterior y bajo el planteamiento inicial de EDF, se construyó una metodología basada en minería de datos y posteriormente, se construyó y se complementó con análisis estadísticos, específicamente en análisis de componentes principales, para poder generar grupos, ¿no? Estos municipios, si bien sabemos que la escala nacional y estamos bastante constituidos a lo largo y ancho de toda la República, hay mucha actividad pesquera, pues es impráctico tratar de aplicar un proyecto de manera uniforme, ¿no? Entonces, lo que buscábamos en el diagnóstico era identificar estos grupos para poder focalizar esfuerzos, ¿no? Y de cierta forma retroalimentar a EDF y decirle, bueno, así está la situación. Como primer resultado o como primer paso a la metodología fue identificar qué variables nos ayudan a resolver este tipo de cuestionamientos. Y por eso concluimos que 6 de estos datos públicos, cabe mencionar, podrían darnos un primer panorama, ¿no? Un acercamiento hacia esta situación o esta visión global del índice de digitalización pesquera en México.
Como ya lo mencionó Dora, y no me quiero detener mucho aquí, pero son los datos que pueden ustedes revisar desde diferentes enfoques, desde el INEGI a nivel estadístico muy granular hasta pues, cosas un poco más genéricas o más, digámoslo así, más desde un espectro municipal o estatal, inclusive sobre el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, pasamos directamente al tablero. Y como resultado de todo este trabajo y de este esfuerzo con las bases de datos y la minería, como ustedes bien saben, la minería lo que trata de buscar son estos patrones que convergen en relaciones y que a su vez esto permite dar una interpretación del mundo de datos que existe, ¿no? Como primer punto, quiero enfatizar que este tablero está dividido tanto en un espectro visual del mapa, como datos muy concretos, como son los grupos que nosotros logramos observar o calcular a través de estas técnicas. Otro desde un punto de vista de acceso, como está aquí, que es básicamente basado en 4 tecnologías, que es la tecnología DSL, el cable coaxial, la telefonía móvil, perdón, y la fibra óptica. Y desde otra perspectiva es con respecto al uso, cómo estas tecnologías digitales están siendo utilizadas en las regiones, ¿no? O inclusive en cada uno de los estados. Y por último, en la parte central, viene toda la información de las unidades económicas pesqueras reportadas por INEGI a través de la encuesta nacional de unidades económicas. Entonces, con todo este mapa de información o con este cúmulo de datos, lo que se procedió fue que tratáramos de identificar cómo es que podemos cuantificar un índice de digitalización. Entonces ahí entra en juego, pues cómo combinamos todo esto y la técnica más apropiada, de acuerdo a algunos estudios que estuvimos revisando, fue análisis de componentes principales. Con esto podemos observar que generamos 3 grupos, como ustedes pueden ver. El grupo número 1 resalta que presenta un índice de concentración pesquera que fue, digámoslo así, más grande o considerable. Entonces, son estados y municipios en donde están reportados el mayor número de unidades económicas, pero también comparten una tendencia a buen acceso a la tecnología, ¿no? Entonces, esto es resultado de ya correlacionar las variables y podemos observar que este grupo puede ser un grupo objetivo como para empezar a proponer, ¿sí? Proponer algunos proyectos piloto, programas piloto, e identificar innovaciones para la pesca, ¿no? Entonces, era como uno de los principales retos. ¿Cómo hacemos que México en general podamos focalizar esfuerzos y dirigirlos? Entonces, el grupo 1, notamos que era una concentración se daban condiciones bastante adecuadas en cuanto a un equilibrio de tecnología, de uso y a la vez de que se dedicaban a la pesca, ¿no? Como ustedes pueden ver, en el mapa se da se puede marcar muy bien lo que son la zona noroeste norte y sur del Pacífico y parte del Golfo de México. Entonces, el grupo 2 se enfoca, o más bien lo que se identificó con los datos es que abarca la mayor parte del país. ¿Qué significa? Que es un grupo en donde existe buena actividad económica pesquera, tiene buen acceso a las telecomunicaciones, pero en sí no es de los números más llamativos con respecto a la pesca, ¿no? ¿Qué significa? Que puede ser un punto de partida importante, pero que al ser tan extenso, pues sería impráctico tratar de considerar y decidir qué región, porque si ustedes ven en el mapa, pues prácticamente se colorea todo pues la mayor parte de los 17 municipios costeros del cual estamos haciendo el análisis, ¿no? Pero aquí algo interesante es que muestra características promedio de uso de la tecnología, así como esta concentración pesquera. Entonces también, si queremos, sería como nuestro grupo en donde podamos pues aterrizar ya los programas en una escala un poquito más extensa. Y por último, el grupo 3. Y este grupo 3 es muy característico. ¿Qué es lo que observamos con estos datos? Es que es de los mejores comunicados. Aquí hay varios estados que presentan un buen nivel de conectividad y tienen fibra óptica prácticamente en muchos concesionarios, y el uso de las telecomunicaciones o las comunicaciones está muy avanzado,
o muy diversificado, pero tiene esta característica que no tienen tantas unidades económicas, ¿no? Y por ende podemos decir que es un grupo que está bien comunicado, pero pues no, su actividad económica no es directamente la pesca, ¿no? De esta forma podemos, y como ustedes pueden observar, el diagnóstico a través de la fusión de estos datos nos permite, de cierta manera, enfocar los esfuerzos a algunos municipios como para hacer programas piloto, como les mencionaba, y a los demás, aunque sí están en la costa, pues no pueden, de cierta forma, ser tan considerados en este tipo de estrategias para el beneficio de los pescadores, a pesar de que tienen una muy buena comunicación, como es el caso se puede observar aquí, ¿no? Entonces, a partir de todo esto, una de las conclusiones principales de esta estrategia fue que es posible promover la adopción de cada uno de estos grupos, acercándose hacia la digitalización, y de cierta forma podemos aprovechar las capacidades particulares de cada uno de estos grupos para poder generar aspiraciones colectivas para que ellos puedan tener algunos incentivos posteriores enfocados a la pesca, ¿no? Entonces, si bien algunos grupos, como voy a regresar al grupo 1, estamos viendo que son de los grupos objetivos principales, pero podemos ver que tienen mucha interacción con o tienen interés parcial en la capacitación o la educación. Entonces podemos dirigir programas enfocados a ese interés, ¿no? Entonces es un mundo de datos y pueden ser muy relevantes e interesantes para estudios posteriores. Y solo para no dejar pasar, el tablero también incluye otras secciones en donde ustedes pueden profundizar más sobre estos datos, incluyendo variables de pobreza, incluyendo ya un desglose específico por cada grupo, en este caso para unidades económicas pesqueras y el total de bien pesca, que son los beneficiarios, el acceso a las telecomunicaciones, y ustedes pueden empezar a ver cómo estas tendencias se pueden ir aplicando, cuáles están mejores conectados, etcétera, y a la vez esto pues ha servido o puede servir de base para que EDF pueda tomar otras decisiones respecto a la aplicación de sus programas. De mi parte es todo respecto al tablero y a los resultados de la minería de datos a nivel nacional, y estamos atentos a cualquier duda, comentario o retroalimentación. Y me voy a permitir ceder la palabra al equipo de EDF para continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Dora y Jaime. Bueno, pues como comentan ambos, el diagnóstico se ha realizado, consta de dos partes. Una parte ha sido la minería de datos, que es la parte que nos acaba de presentar Jaime. Y creo, Jaime, me gustaría recalcar que estos datos pues sirven a EDF, pero también sirven a todas las instituciones, a todas las organizaciones y pues también a los desarrolladores que están interesados en desarrollar proyectos base digital. Pues estas bases de datos nos sirven para conocer cómo están las comunidades costeras en cuestión de acceso a las telecomunicaciones, en cuestión de acceso a Internet. Y por el chat les hemos compartido los enlaces para acceder a estos gráficos. Si en algún momento los llegan a necesitar, pues están disponibles. Bueno, esta es la parte de la parte de datos, y en un momento más vamos a seguir viendo los resultados de la observación etnográfica que ha realizado COSUR en 3 estados, en Tabasco, en Oaxaca y en Sinaloa. Pero primero nos gustaría conocer si hay alguna duda respecto a este trabajo de minería de datos. No tenemos preguntas en el chat, pero tenemos tiempo para un par de preguntas. Si alguien tuviera por ahí, no sé si quisieran pues alzar la mano o escribir su duda a través del chat. Si en caso de no haber preguntas, no veo por aquí alguna duda. En caso de no haber preguntas, podemos continuar y tomar el espacio final para seguir la conversación.
Verónica, adelante, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola, buenas tardes a todos, todas. Me parece muy interesante lo que están presentando con el diagnóstico. Digamos, en mi caso, que soy periodista, puedo tener acceso a estos datos para puntos más específicos cuando esté tratando, no sé, temas de comunidades costeras y especialmente cuando se trata o que estén cercanos a áreas naturales protegidas. ¿Y cómo acceder a eso también? Gracias. Sí, puedo comenzar a contestar la pregunta y Jaime, si quieres tú complementar. Sí, los datos son abiertos para todas aquellas personas que quieran acceder a ellos. Los enlaces para acceder a ellos los estamos compartiendo a través del chat. Está el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo contiene pues parte de la información relevante sobre el diagnóstico completo y también contiene los links al reporte completo de resultados y a esta parte de gráficos específica. Son de acceso para todas aquellas personas interesadas en conocer esta información. No sé, Jaime o Dora, si quisieran complementar esto. Sí, si me permiten la palabra, sí podemos, bueno, como ya mencionó Berenice, estos datos pues son de uso común, pero también es importante recalcar que toda esta información también es pública y estos datos específicamente para identificar los municipios costeros y cuáles están cerca de las áreas protegidas, si bien no tenemos las áreas protegidas aquí, la referencia geoespacial o espacial de cada uno de los municipios puede servir como referencia para poder llegar a ese resultado, ¿no? En el caso de Verónica, si quisiera, en algún momento tiene dudas sobre algún dato en específico, pues sin problema podemos acercarnos y pues discutir más sobre qué tipo de dato necesita y si lo tenemos, con todo gusto se lo compartimos o les hacemos llegar. Y esta invitación está abierta para cualquiera que tenga el interés sobre los datos. Jaime, ¿podrías poner los siguientes, esta donde están los mapas como particulares con las diferentes tipologías? Esta, por ejemplo, o sea, entonces nosotros hicimos como diferentes mezclas de esta información, esta minería de datos, y nos permite decir, bueno, en términos de la pesca, hay lugares donde hay una alta presencia de la pesca, otra media y otra baja. Entonces, a lo mejor tú como periodista, pero alguien también interesado en invertir o interesado en decidir dónde quiere ir a estudiar, etcétera, podría utilizar estos datos como para ayudarse. Y aquí en esto ya se le puede montar, por ejemplo, las áreas naturales protegidas y ver algunos efectos o relaciones entre áreas naturales protegidas y la presencia de la pesca. Este es como un ejemplo, pero podrías ver el siguiente diapo, donde tenemos algunas relacionadas con los accesos, el estilo de acceso a Internet, y esto podría ser interesante para desarrolladores, porque si sabemos de qué tipo de conexión tiene un lugar, entonces es más fácil poder lograr y desarrollar algunas apps o algunas, bueno, vamos a dar algunas ideas al respecto. Y entonces esto también puede decirte, pues, ¿sabes qué? Yo te recomendaría empezar por algún lugar en el Caribe, ¿sí? Además de que disfrutas el Caribe, y eso podría ser como una manera interesante de ver estos datos también. Y justo eso que menciona Dora es lo que más me llama la atención, como ir a casos específicos y poder conocer el estatus de cada una de las pesquerías. Entonces, sí. Yo creo que ya al final tomo sus datos para futuros temas. Muchas gracias. Okay. Y creo que al respecto solo quisiera comentar un detalle. Son 17 estados los que son costeros y son 260 y algo municipios que son 267. costeros. 267 municipios costeros. Entonces, es información que está a nivel municipal casi toda. Entonces, ojalá que sea útil, interesante para ustedes. No sé si... Bueno, tenemos una pregunta más. Alfonso, si quieres abrir tu micrófono. Sí, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Yo tenía la duda, ¿estandarizaron por tamaño de los municipios o por tamaño poblacional? Porque me llama la atención cómo está pues los grupos del análisis de componentes principales, ¿no? Nada más para saber si tenían alguna estandarización
alguna métrica por habitantes por kilómetro cuadrado o no sé, algo como para tener ahí pues sí, una medida estandarizada. Gracias. Sí, es una excelente pregunta. No se procedió a hacer una estandarización de datos debido a que son datos de cierta forma considerados ya le voy a llamar así, estandarizados de acuerdo a las encuestas que han venido trabajando. Y de cierta forma lo que queríamos observar era más como la tendencia de cómo es que se dedica, la tendencia qué tipo de actividad económica tienen y qué unidades o qué dispositivos o qué tecnología o infraestructura tienen a la mano, ¿no? En este momento es básicamente el ejercicio y es solo para identificar grupos objetivos de cierta forma. No estamos sacando alguna otra métrica específica o parametrizada que permita hacer una comparación directa uno a uno, porque eso sí, conlleva una metodología estricta para estandarización de datos y pues lógicamente está fuera del alcance del diagnóstico, ¿no? Pero en este momento era única y exclusivamente para identificar grupos objetivos de acuerdo con la actividad económica principal que tenían y un poco con la infraestructura con la que se cuenta, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta, Alfonso. Sí, sí, muchas gracias. Muy amable, gracias. Quizá, Alfonso, lo que sí me parece que es relevante es decir que no es la actividad principal. Nosotros nada más revisamos unidades económicas pesqueras, ¿sí? O sea, entonces sí es... Y por ejemplo, una cosa, no sé si el cuadro lo puedes ver ahorita, pero te puedes dar cuenta de que la unidad económica, perdón, el municipio con mayor unidades económicas pesqueras es Centla, en Tabasco. O sea, lo cual te da una idea de que no es que tuviera más importancia o menos importancia la cantidad de población que existe, sino porque nada más estamos evaluando el asunto de las unidades económicas pesqueras, de acuerdo con el de NUE. Sí, claro, hay un efecto a veces de la ciudad, ¿no? Pero nos daba una tranquilidad el ver que en estas ciudades más importantes, pues no aparece ninguna que sea algo así como Acapulco o Tampico, ¿no? Que podrías decir, bueno, pues es que todos van ahí y se dan de alta, ¿no? En ese lugar. No sé si proseguimos o tenemos más preguntas, Berenice. Tenemos otro par de preguntas, pero creo que podemos resolverlas al final de la siguiente parte. Las preguntas son como cómo se obtienen los datos del uso de GPS y si son únicamente las estadísticas de pesca artesanal. Pero bueno, podemos seguir esta discusión al finalizar. Entonces creo que podemos seguir compartiendo la presentación, Gaby. Muy bien, y entonces al seguir compartiendo, creo que iríamos en la diapositiva 4, si mal no recuerdo. Entonces lo que yo quisiera decir es que los datos cualitativos, sería la dos más, por favor, la 4, eso. Muy bien. Entonces, nosotros con los datos cualitativos, combinados con estos datos cuantitativos, y no voy a hablar mucho más de los datos cualitativos en este momento, solo voy a mencionar algunas cosas. Nosotros hemos planteado que podríamos entender o tener como 4 oportunidades o 4 ámbitos de acción, ¿sí? Bueno, pero primero quisiera decir, alrededor de cada localidad, nos queda claro que tenemos pescadores de laguna en muchos de nuestros casos, pescadores de alta mar, ¿sí? Y tenemos, en términos de la pesca artesanal, tenemos las cooperativas, pero también tenemos luego esta lógica de pescadores que lo hacen casi de autoconsumo. Entonces, nos queda claro que hay una diversidad de personajes y de formatos de acercarse a la pesca, pero queremos hacer y hacer notar de una manera muy relevante que la utilización del celular es omnipresente, ¿sí? No importa, o sea, entrevistamos a diferentes, en las localidades en las que estuvimos, entrevistamos a diferentes personajes, a diferentes tipos de pescadores y de pescadoras, pero es evidente que el teléfono celular hoy en día en México es una parte de nuestro diario vivir.
También quisiéramos decir que no es nada más el teléfono celular, sino también aplicaciones como WhatsApp o como Facebook. Es también omnipresente, están en muchas partes. Y la otra cosa es que específicamente en el caso de los pescadores de pequeña escala que van a alta mar, prácticamente en todos los casos ellos están utilizando GPS, ¿sí? Y videosondas. Claro, están combinando el siglo XXI con el siglo XIX, porque también llevan su libreta de campo, digamos su libreta de pesqueros, y ahí anotan. Y siguen anotando algunos datos como de registro, pero hoy en día prácticamente todos anotan las coordenadas que tienen en su GPS. Es muy interesante decir esto porque nosotros lo que creemos es que existe un enorme interés de los y las pescadoras por utilizar GPS, videosondas y utilizar sus teléfonos celulares. Ya los tienen, los han obtenido sin que nadie se los haya subsidiado. Ellos han roto su cochinito o han pescado lo suficiente para lograrlo y básicamente hoy en día lo que nosotros consideramos es que estos dos elementos, tanto los equipos de posicionamiento como los teléfonos celulares, podrían ser el eje de articulación, de mejoramiento de capacidades técnicas. A nosotros nos parece que básicamente ningún tipo de capacitación que se diera a los pescadores o que se hiciera con los pescadores debería estar alejada del uso de la telefonía celular y del uso de los equipos de posicionamiento geográfico. Hoy en día deberían de ser un componente sustantivo porque justamente los y las personas involucradas ahí están fuertemente arraigadas con su utilización. Lo que en nuestra opinión es el gran punto en términos de la capacitación es cómo estos dos equipos se pueden ligar a las artes de pesca. ¿Sí? ¿Cómo podemos pasar de la ristra para articularla con la utilización del teléfono celular o del GPS y así hacer no nada más que tenga la ristra o el rosario, sino hacer componentes más integrales o artes de pesca más integrales? Consideramos que es fundamental articular una red de investigadores, capacitación, consejeros, es decir, educación horizontal entre pescadores, a lo mejor con capacitación, con estas estrategias de las organizaciones de la sociedad civil y como nunca también el asunto de las redes de investigación y los académicos. Y digo que como nunca porque justamente desde este ímpetu que ahora nos han inyectado a los investigadores, el Consejo de Ciencia y Tecnología, necesitamos articular nuestras investigaciones con problemas, dificultades y con incidencia. Entonces creo que hay una combinación muy buena para poder fortalecer, crear, desarrollar o inyectar más información en esto que nosotros llamamos como centros de aprendizaje digital pesquero, que por supuesto pueden estar muy bien articulados con las redes ya existentes, con los consejos ya existentes, con las organizaciones que ya están trabajando pesqueras. La siguiente, por favor. La otra cosa que nosotros notamos es que hay como una especie de desarticulación entre los incentivos que hay en el sector pesquero y las condiciones en las que los pescadores están desarrollando. Mientras que muchos de los incentivos siguen siendo el diésel, las redes, los motores, las lanchas, en realidad muchos de ellos lo que están comprando es el GPS, las videosondas o las ecosondas y hay un potencial, insisto, en términos de lo digital muy amplio. Me refiero particularmente a toda esta parte como inmaterial. Nosotros consideramos que hay muchas oportunidades para el mercado de productos pesqueros con, por ejemplo, almacenes virtuales. O sea, ya no tengo que necesariamente tener el almacén con las variedades de pescado, sino que podría tenerlo virtualmente y ofertarlo. Y consideramos que en este sentido hay escasos apoyos en torno a lo digital y no está algunas veces, o más bien esto probablemente sea un resultado también de la falta de habilidades sociodigitales entre los mismos funcionarios. Entonces, es muy difícil pensar en introducirlo cuando ni siquiera te lo has imaginado.
En ese sentido, lo que sí se ha imaginado el Estado son apoyos a la parte de los riesgos, tratando de hacer que las embarcaciones tengan GPS donde se monitoree la seguridad de los pescadores. Esto sí ha sido, sí el Estado lo ha intentado, sí los gobiernos municipales y estatales lo han intentado, pero tenemos que decir que todos los registros que tenemos han sido fallidos. Y el problema fundamental, en mi opinión, no es tanto la cosa tecnológica, sino el esquema social que necesitas. Es decir, yo no necesito saber que tú estás en peligro, lo que yo necesito saber es qué condiciones tiene el Estado para irte a rescatar, en realidad. Y nos parece que fundamentalmente esta parte está mucho más relacionada con unas acciones locales y no tanto con el Estado desde Tampico, sino más bien desde lo que puedo yo hacer ahí desde Atasta, por ejemplo. Entonces, a nosotros nos parece que hay una desconexión entre los intereses que se tiene para, por ejemplo, el asunto de los riesgos y los ejercicios fallidos que se han tenido. Finalmente ha habido un esfuerzo muy saludable, muy bueno y creo que muy apropiado acerca de la trazabilidad del producto pesquero. Creo que la iniciativa privada, especialmente en la parte del Pacífico Norte, lo ha hecho y lo ha entrelazado con prácticas pesqueras. Sin embargo, está muy poco articulado con los pescadores y con los beneficios tangibles para los pescadores. Y esto me refiero que, por ejemplo, hay nulas oportunidades para poder utilizar esos datos para registrar el consumo de gasolina o disminuir o crear o articularla con los usos ecológicos de ciertas especies o la extracción o no de algunas especies en ciertos momentos. Entonces creemos que existe algunos, especialmente creo que conviene subrayar el caso de Pescadata, pero nos parece que aún y el tema y aún la manera de pensar en Pescadata como pescando los datos, pierde el sentido de que a lo mejor los pescadores están más interesados en apoyar sus ventas que la generación de datos, ¿no? Entonces hay que tratar de como dar la vuelta. Creo que en ese sentido, el revisar experiencias, por ejemplo, la experiencia hindú de los almacenes y las ventas virtuales de sistemas agrícolas o en lugares rurales, puede ser una alternativa. Voy a pasar muy rápidamente sobre dos asuntos donde creemos que las innovaciones se pueden centrar y simplemente las voy a mencionar como dos ejemplos de estas cuestiones de largo alcance. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Una de ellas es la idea de integrar Internet de las cosas en la pesca. O sea, pareciera como que el Internet de las cosas nada más funciona en Corea del Sur, pero no es así. O sea, lo cierto es que nosotros creemos que hay varias oportunidades y bueno, me voy a referir especialmente a LoRa y si alguien tiene más intereses podremos responder preguntas, pero donde con ayuda de ciertos módulos de Wi-Fi remotos, que le vamos a denominar LoRa, se podría integrar mejor seguridad, mejores capacidades para identificar pesqueros en ciertos lugares, de tal manera que los pescadores pudieran llevar una computadora y llevar un sistema de localización con un muy bajo consumo y bastante económico a las áreas de pesca. O sea, creemos que esta idea de las conexiones de punto a punto con frecuencias muy particulares pueden ser una posibilidad muy buena para recibir datos sobre, bueno, por ejemplo, los mismos rosarios o las mismas ristras que se dejan en los lugares donde se pesca. Creemos que hay oportunidades en este nivel y creemos que hay las posibilidades de desarrollarlos en México y para los pescadores mexicanos. La siguiente, por favor. Otro caso podría ser esta propuesta de Wi-Fi para ya no desde una perspectiva nada más de la captura, sino también desde una perspectiva del monitoreo del entorno biológico, el poder utilizar elementos Wi-Fi para, por ejemplo, supervisar arrecifes artificiales, de tal manera que pudiéramos como sondear y estar como conscientes de cómo están ciertas condiciones en ciertas áreas, lo cual puede traer beneficios también al sector pesquero. Insisto, pareciera como que esto
se ve como en una cuestión de muy compleja, pero lo cierto es que existen las capacidades y los desarrollos actuales para poderse utilizar. Y que pueden ser utilizados desde la perspectiva académica, pero también desde la perspectiva de la extracción artesanal. Adelante, la siguiente. Y aquí en esta parte voy a dejar el espacio a Alejandro, adelante, para hablar un poco de lo que también podría ser otra manera de integrar información digital en el sector pesquero. Muchas gracias, Dora. Vuelvo a ser yo, Alejandro Espinosa, para servirles. Muy contento de estar con ustedes y ser parte de este gran equipo y sobre todo ser parte de este esfuerzo por concretar la visión y la idea que tuvo EDF. Aprovecho para agradecer a Berenice y a Rafa y a todo su equipo por haber creído en la apuesta metodológica que les hicimos y bueno, aquí están los resultados. A mí me dejaron esta parte porque es en la que en lo personal más creo, ¿no? ¿Cómo podemos convertir la tecnología en la herramienta para terminar o acelerar los procesos de ciencia ciudadana en la pesca? Como lo mencionaba Rafa, y que lo sabemos los que nos dedicamos a la pesca desde hace unos años, son enormes y múltiples y multicausales los desafíos que afectan a la pesca. Pero la gran diferencia de lo que yo sostengo junto con este equipo es la posibilidad de convertir a la tecnología en una poderosa herramienta, ¿no? Lo que yo les muestro, lo que nosotros les mostramos en esta diapositiva es una serie de opciones, no son todas, obviamente si hablamos de innovación, todo depende de la creatividad, pero algunas que nosotros alcanzamos a detectar como ejemplos, ¿no? Para empoderar a las comunidades de pescadores para participar en la toma de decisiones. Es decir, como la información que ellos pueden crear a partir del uso o el empleo de tecnología puede llegar a las mesas correctas o puede incluso mejorar su relación con los otros sectores, como puede ser las OSCs o puede ser la academia, pero donde lo que decía Dora, que el pescador, la pescadora, se vuelva una parte activa en la creación de información y visualice y forme parte del proceso de dar importancia y valor a la información. Y los ejemplos pueden ir desde tan básicos como el mercado. El proceso que pasamos con la pesca de COVID aceleró mucho, la pesca y COVID, aceleró mucho el uso, por ejemplo, de las redes sociales para la venta de productos, ¿no? Y permitió acceder a nuevos mercados que en otras circunstancias no se llegaban. También ha permitido la identificación de áreas prioritarias de conservación, donde se avistan, donde se sabe, donde ellos tienen generaciones pescando y conocen dónde son las áreas donde se encuentran ciertas especies prioritarias de conservación. El uso de información que se genera a partir de la tecnología puede incluso reducir sus gastos en el uso de combustible, ¿no? Hemos estado en conversaciones donde el uso de estos sensores, esos transmisores, esas embarcaciones puede ayudar a monitorear cuánto combustible están gastando y por lo tanto pueden hacer más eficiente las rutas que ellos van a elegir para la pesca. Por supuesto, también puede ser parte ellos de procesos de denuncia, de contaminación, por ejemplo. Recordemos que los pescadores son estos otros grandes habitantes de esos mares azules y que son los que constantemente nos avisan cuando algo está pasando, cuando los otros sectores están haciendo un uso inadecuado del mar, pues ellos son los que nos pueden avisar en manera muy rápida. Por lo que comentaba también Yadora, incluso también puede ser excelentes herramientas para disminuir los riesgos a los que suelen estar expuestos. Lo comentaba Rafa al inicio, cambio climático es un gran desafío que tenemos, y el hecho de que tengan un transmisor en su lancha, pues puede ayudar a que cada vez que se tengan que meter más tiempo y más lejos a la costa, ellos pueden ser rápidamente encontrados o se puede saber dónde se les vio por última vez. Y tiene que ver mucho con los derechos humanos, ¿no? El derecho que tienen los pescadores a tener un trabajo digno, ¿no? Y a mantener los hábitats de los que ellos dependen en buenas condiciones, ¿no? Ambos elementos indispensables de los derechos humanos de ellos. La siguiente, por favor. Si me lo permiten, yo lo quiero esquematizar con la siguiente diapositiva. Es un ejemplo de cómo nosotros estamos concretando este esfuerzo de usar la tecnología, específicamente un chatbot para WhatsApp,
hacia la ciencia ciudadana. De izquierda a derecha lo que van a ver es justamente la minería de datos que hemos utilizado también para este ejercicio, para buscar esta información pública disponible en la red, que ya existe en muchas áreas, y ponérsela y en muchos lugares, ponérsela en un solo sitio al pescador, y es decir, en su mano, en su celular, mejor más que en su mano, ¿no? Y en celulares, los celulares más modestos que existen, poner la información que necesita para realizar una buena pesca, como es clima y los precios. Ahí estamos dando la información al pescador que ellos pueden tener para mejorar y entender cómo es este proceso de venta de productos. También le podemos dar información para ir incrementando su conocimiento sobre la pesca, sobre la biología, sobre las vedas, sobre el estatus de los recursos que ellos pescan de manera cotidiana. Recordemos que muchas veces lo que nos encontramos que estamos en campo son una suerte de desinformación, ¿no? Alguien le dijo a otro que va a pasar y que no sucedió, y que le dijeron, o sea, mientras más acerquemos al pescador la información de origen, con mayor certidumbre, menores va a ser los desgastes por mala información. Y el tercer punto a la derecha es lo que estamos tratando de transmitir en estas últimas diapositivas, ¿no? ¿Cómo podemos usar estos instrumentos tecnológicos para que ellos sean los que nos provean la información? Si ellos nos hablan de las áreas de pesca que ellos utilizan, lo que pescan, cuándo lo pescan, con qué frecuencia, desde cuándo lo usan, etcétera, y se empieza a generar una base de datos, estamos hablando de que ya el mar, que para muchos que no se dedican a esto de la pesca, suele ser un espacio, un desierto azul, se empieza a tener gamas, ¿no? Y se empieza a mostrar cómo los pescadores hacen uso de esos paisajes marinos. Eso es indispensable cuando se están tomando las decisiones y cuando llegan a estos balances de poderes. Esta es una forma solamente de cómo lo hemos tratado de resolver para nuestro ejercicio específico en el grupo del Colegio de la Frontera Sur. Por favor. Y bueno, ya no quedan por los tiempos, no queda más que agradecer, como les decía, a los pescadores por habernos dado su tiempo, su espacio, su conocimiento, su confianza para estar ahí, platicarnos con toda la transparencia del mundo de cómo usan estas tecnologías. A ustedes por estar aquí y ser parte de este interés creciente. Insisto, a EDF por creer en esto, y como decía Jaime, ¿no? Porque en un país que solemos decir que estamos sobrediagnosticados, en este caso yo creo que sí es un primer diagnóstico bien válido, que enfrentó múltiples desafíos, ¿no? Desde los desafíos, retos que me mencionaban sobre la pesquería, los retos que significa que los pescadores sean habitantes de una zona costera bien heterogénea en México y también con una ausencia de información importante. Hasta los retos metodológicos que se quieren solventar cuando tratamos de hacer análisis pues a nivel nacional, ¿no? Utilizamos diferentes escalas y pusimos una propuesta sociointegral, por decir una manera holística, para poder encontrar sí una visión nacional, regionalizada, pero también trae la información a nivel de piso de la gente, de cómo está resolviendo ya estas necesidades. Y no quiero también dejar de resaltar este esfuerzo que hicimos y que EDF nos apoyó, de que también sea una información que se pudiera compartir a través del tablero, como les presentó Jaime, ¿no? Eso era para nosotros bien importante, que estuviera esta información para que ustedes pudieran hacer sus propias preguntas, como lo decía Verónica, y junto con otra información, pues empezar a iniciar justamente la búsqueda de respuestas. Y termino diciendo que pues, ya vieron algunos de los resultados. Sí hay que innovar, sí hay que favorecer estos procesos de tecnificación en la pesca para que sean disruptivos. Hay grandes retos que van desde la base. En algunos lugares no podemos hablar incluso de acceso a Internet cuando no hay una luz eficiente, luz eléctrica suficiente para mantenerlas en Internet. Sí tenemos que desarrollar tecnologías ad hoc para la zona costera que puedan trabajar offline. Sí tenemos que ver a los jóvenes. Estos jóvenes son los que están solucionando las cosas
e innovando, ¿no? Esos son los que no tienen dinero para comprar un GPS, pero buscan una aplicación de pesca deportiva para convertirla en GPS y utilizarla, ¿no? Esa es una enorme oportunidad para cambiar el chip que tenemos de que el cambio generacional es algo que va a tener unas consecuencias enormemente negativas, que estoy de acuerdo, pero que también es una oportunidad para empezar a visualizar un nuevo tipo de pescador, como decía Dora, donde una de sus artes de pesca, ampliando el término y el concepto de arte de pesca, es la tecnología, es el celular, es de acuerdo al diagnóstico, a que debemos incidir en las políticas públicas, ¿no? Debemos entender mejor y buscar los caminos adecuados para que las políticas públicas se concreten en dar mejores condiciones a esta zona costera donde habitan los pescadores. Y así podamos entender por qué en un Quintana Roo muy bien comunicado se distingue de una Sinaloa, una Sonora, que son estados bien pesqueros, pero pues que no tienen las mejores condiciones de internet, ¿no? O un Golfo de México tan diferente, y en Pacífico Sur tan diferente, no solo en la pesca, sino también en la disposición y acceso a internet. Solo por hablar a una de las tecnologías. Muchas gracias, les dejamos los datos de contacto, en este caso de la doctora Dora, que es la que encabezó este esfuerzo. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Dora, Jaime, Daniela, Daisy, a todo el equipo de COSUR. Vamos a tomarnos un tiempo para responder a las preguntas y dudas que han salido a lo largo de la presentación. Y agradecemos a todas las personas que siguen conectadas. Nos vamos a robar otros 10 minutos para poder seguir continuando y cerrar esta presentación. Los que puedan quedarse, pues adelante. Bienvenidos. Teníamos unas dudas del bloque anterior. Preguntaban cómo se obtienen los datos del uso de GPS. Esta pregunta la hizo Nancy Fabiola, creo que aquí la tengo. Fabiola. Nancy. Sí, Nancy Fabiola Álvarez. ¿Cómo se obtienen los datos del uso de GPS? No sé, Nancy, si sigas por aquí, si quieres dar un poco más de profundizar en esta pregunta, o si alguien del equipo de COSUR tiene una respuesta. A reserva de que hable Nancy, creo que sí la veo conectada. Imagino que es cuando estaba presentando el tablero y veía el porcentaje de uso de GPS. Ese dato es obtenido a través de, no del GPS netamente pesquero que utilizan las personas, pero sí lo que utilizamos habitualmente de acuerdo a las carreteras, ¿no? Ese es el GPS que reporta la INDUTH de INEGI. Básicamente es el porcentaje de uso de GPS que reporta esa encuesta. Pero, aunque sea alejado del mar, nos da una referencia de qué tan digital tienen el concepto de uso de un navegador GPS, ¿no? Y quizá Daniela pueda decirnos cómo se reportó esta parte de la utilización de la videosonda del GPS a nivel de piso, ¿no? O sea, a nivel de cuando estuvimos hablando con pescadores. Hola, qué gusto. Respecto a los GPS, descubrimos que hay una amplia variedad dependiendo de las zonas donde hicimos la investigación. Todos utilizan GPS, algunos con con uso de marcas con mayor prestigio versus otras que tienen como más alcance económico. Y también dimos cuenta que algunos, ante la situación de los costos de estos tipos de equipos que van de 4,000 a 10,000 pesos, emplean sus celulares o smartphones para bajar algunos GPS, apps de GPS, que están gratis en el sistema, ¿no? Entonces, para poder como equilibrar este uso que lo utilizan en todas sus artes de pesca, emplean, por ejemplo, estos celulares
para poder realizar sus posiciones, sus estrategias de posición en su actividad pesquera. No sé si agregaría otro dato más o algo en específico interés. Perfecto. Muchas gracias, Daniela y Jaime. Teníamos otra pregunta en el chat hecha por Israel. Preguntaba si es únicamente pesca artesanal las estadísticas que presentábamos y ¿hay algún diagnóstico del uso de comunicación satelital en la pesca? Bueno, no es nada más pesca artesanal. Por ejemplo, en el caso de las unidades pesqueras, podría ser no artesanales. Pero vaya, el registro que tenemos es ese, digamos, en términos de la minería de datos, pero en términos del trabajo que hicimos en las localidades, esa sí fue orientada directamente a los que se dedican a la pesca artesanal. Y quisiera mencionar algo que se relaciona con una cuestión más que maneja Oscar acerca de que pues es muy poco el dinero que reciben de Bienpesca como para poder comprar un smartphone o poder comprar un GPS o poder... Bueno, lo interesante de esto es que a pesar de eso lo están comprando. O sea, eso es lo interesante. O sea, no ha habido una intencionalidad del Estado en que por favor todos ustedes compren un smartphone o por favor todos ustedes compren un GPS y una videosonda. Lo interesante es que los pescadores artesanales los están comprando. ¿Sí? Y eso nos habla en este sentido del interés particular que tienen acerca y de la necesidad que tienen de poder posicionarse para poder tener una pesca más eficiente desde su perspectiva. Claro, esto está mucho más orientado hacia estos pescadores que salen a mar abierto, ¿no? Muchos otros que están en las lagunas a veces no los tienen estos equipos. Pero nosotros sentimos que hasta quien no lo tenía estaba soñando con tenerlo, estaba ahorrando para tenerlo. Muchas gracias, Dora. Bueno, Oscar hizo un par de preguntas respecto a los costos de los dispositivos. Veo que ya las respondieron por el chat, las respondió Daniela. Muchas gracias, Daniela. Héctor tiene una pregunta. ¿Usamos algún mapa de referencia con las líneas eléctricas, carreteras y la distribución de los campos pesqueros? La respuesta puntual es no. Pero, ¿qué es lo que sucede con los datos? Es un poco el gran reto de la información que tenemos disponible. Uno es el periodo de actualizaciones, eso es vital, o sea, la temporalidad de los datos se pueden perder a lo largo de los años. Y la otra es ¿con qué fin utilizamos estos datos? Al final del día no tenemos información de la distribución de los campos pesqueros, entonces si los hubiéramos tenido, hubiéramos empezado a tratar de incorporarlos con el propósito de tener más variables, pero justo es algo que se puede hacer un esfuerzo para seguir creciendo este diagnóstico. O sea, si bien no es la última palabra al 100%, pero la metodología puede servirse y puede aplicarse para incorporar más variables, ¿no? De manera puntual no utilizamos esa información. Lo que sí utilizamos pues, fue todo el tema de el marco geoestadístico que da el INEGI para que al menos sí tengamos la ubicación específica de las localidades y de los municipios, ¿no? Que en este caso nos quedamos a esa escala, ¿no? Gracias, Jaime. Me parece muy buen comentario el que has hecho. Precisamente, pues la intención de EDF es dar un paso hacia adelante en la recolección de datos y en la generación de información que nos sea útil para todos en el desarrollo de proyectos de esta naturaleza. Y pues seguimos como dispuestos. Bueno, el diagnóstico se hace con una temporalidad y una asignación de recursos pues limitada, pero creemos que es un buen paso para seguir creciendo y seguir alimentando la información disponible, sobre todo a través de la colaboración y con trabajos que pues, seguramente otras personas ya tienen. Alfonso, ¿tienes una duda? Gracias, Bere. Justamente en línea con tu comentario, están disponibles los atlas de las localidades pesqueras de la CONAPESCA.
Fue un esfuerzo que se hizo de 2002, 2004, 2006. Están disponibles, están georreferenciados, tienen los campos pesqueros, o sea, está esa información que puede servir justamente para hacer el match con esto que mencionaba Héctor de los mapas carreteros con los sitios pesqueros y justamente la red eléctrica y todo esto, porque, y vuelvo con lo de la estandarización, es importante tener este tipo de métricas para poder comparar lugares como Baja California, que tenemos ahora 5 municipios, o 6, y las distancias son largas, podemos pasar 8 horas sin encontrar pueblos y encontramos más fácil un depósito de Tecate que una gasolinera a Veracruz, ¿no? O Yucatán, donde estamos muy cerca, donde hay muchos pueblos, donde todo está muy conectado, ¿no? Entonces, nada más pensando en esta situación, y es información que está disponible y es pública, la Conapesca la tiene en su página de internet, y si no la tienen por alguna cosa, yo se los puedo compartir con mucho gusto. Están los PDFs y con mucho gusto, ¿no? Para que esa información se incluya y pues la tengan, ¿no? En particular, yo creo que, bueno, nada más especulando un poco, en realidad yo creo que se podía hacer hasta una denuncia ciudadana contra la Comisión Federal de Electricidad, el IFT y varias entidades, porque en realidad, bien establecidas los parámetros, estoy segura que se puede encontrar una discriminación contra los municipios pesqueros y las localidades pesqueras en México. Porque el mínimo hecho de que no conectamos con nada los que vivimos en las zonas costeras, eso ya nos discrimina. Entonces, a mí me parece, digo, es solo una idea, claro, no es el afán no fue el afán de este trabajo, pero creo que se podría dar pasos en ese respecto. Y quisiera solo mencionar que no recuerdo exactamente el número de entrevistas y de registros de gente que nos informó, pero nadie nos dijo que su GPS lo hubiera adquirido por un subsidio. O sea, es decir, a lo mejor lo adquirió con dinero de Bien Pesca, pero no es porque se lo hubieran dado. Y sí es cierto, sobre todo hay un comentario de Nadia, que te agradezco el comentario, Nadia Olivares. Sí, me parece que a lo mejor hubo algunos esfuerzos en el pasado, pero quizá en términos estrictos hoy en día ya no los está, imagínate, o sea, antes los hubo y ahora ya no los hay. Al menos no logramos registrarlos. Perfecto. Y si me lo permite, ¿puedo complementar? Claro, Alejandro. Sí, para complementar lo que dice Dora y Alfonso, también podría, si llega a haber una denuncia, podría venir por el sentido de que los habitantes de la zona costera pagan mucho más por los megabytes que reciben que nosotros. Ellos pagan paquetes similares a la compañía que todos conocemos. Cuando nosotros estuvimos midiendo los megabytes que reciben en sus celulares, porque íbamos con celular a manos, era mucho menos. O sea, en algunos lugares fueron muy pocos lugares donde identificamos 50 megabytes en celulares. En algunos identificamos 300, 700 kilobytes, ¿no? Entonces, ellos pagan el mismo paquete que nosotros, pero lo que reciben es mucho menor. Entonces, ¿qué aplicación puede de banco, por poner el ejemplo concreto, pueden tener y aventurarse a usar si a la mitad se les va a caer porque es intermitente la señal, ¿no? Esos son los retos que se encuentran en la zona costera, donde nosotros nos concentramos en los pescadores, pero en general como región es un reto puntual. Es bien interesante y gracias, Alfonso. Esto da para seguir haciendo, profundizando el diagnóstico. Tenemos otro comentario en el chat y creo que si no tenemos otro comentario o duda por ahí, podemos cerrar con este. Comenta Ulises Gómez que hay un tema respecto a la logística del pescador al cliente final en una ciudad. La gestión del transporte y medios de congelación, la entrega en la última milla es un elemento a considerar como la capacidad digital como plataforma de integrar participantes. ¿Cuál es la observación al respecto? Yo podría contestar esta parte haciendo dos elementos, ¿no? El primero es decir, la app más exitosa que hay en el mundo sobre mercados virtuales es una app hindú, se llama Echabull, y esta app está orientada justamente a crear puentes entre clientes y compradores de productos agrícolas.
tiene 4 millones de personas que venden y compran todos los días. Yo pienso que eso nos puede dar una idea de lo interesante que podría ser esta parte que tú mencionas, Ulises. Te animaría a hacerlo, o sea, casi creo que te diría, es un buen negocio. Pero sí tenemos que reconocer que en el caso hindú también se acompañó de una especie como de kioscos que mejoraban el internet en el pueblo, digamos. Porque quiero decirle que una de las cosas más dramáticas de los pescadores entrevistados es que prácticamente nadie utiliza una app bancaria, ¿sí? Y justamente es por lo mismo, porque están haciendo cualquier movimiento y se les baja la red y entonces ya no lo pueden terminar. Entonces hay una sensación de inseguridad. Quizá también cerrar diciendo que también hay muchos miedos hacia este mundo digital, lo cual no es sorpresa. Si en el mundo real te roban, pues claro, en nuestras mentes diríamos, en el mundo digital me van a robar más todavía. Entonces tienen miedo a dejar su libreta de puntos y ponerla en el GPS, por favor. Tienen miedo a ponerla en su teléfono. Tienen miedo a poner su dinero o a mover su dinero por una app. Y eso mismo sentido, pues tendrán miedo a hacer la gestión del transporte, los medios de congelación y demás de sus peces. Entonces, sí tengo que reconocer que hay que ver que existen esos miedos y lo interesante es cómo poder superarlos. Y yo creo que muchos jóvenes, y bueno, especialmente tengo una gran apuesta por el desarrollo tecnológico desde la perspectiva de las apps, digamos, que podrían a lo mejor ayudar a superar algunos de estos retos. Muchas gracias a ambos, muchas gracias a todos por todas las preguntas y comentarios que han hecho. Arturo nos comenta que en la Secretaría de Pesca de Yucatán los GPS entran en un programa de peso a peso. Con esto les cuesta 50% menos a los usuarios el adquirir estos dispositivos. Y Arturo, si nos comparten la información, nosotros podemos circularla vía mail a las personas que se han inscrito para esta presentación. Perdón, tendría que compilar, no es mi dirección, pero desde el 2019 en el programa Peso a Peso los GPS están junto con hieleras, junto con otros dispositivos, ¿no? Y lo que he observado es que sí piden GPS. Entonces, lo que pudiera hacer en un momento dado es ver cuántos GPS se han solicitado por cada año. Y tal vez también podría ser por localidad. Pero nada más déjame, la pido al área, etcétera, y se las comparto con mucho gusto. Claro, muchísimas gracias por esta información. Pues creo que hemos concluido con la presentación de este diagnóstico. Agradecemos a todos por presentarse a esta reunión. Agradecimos a todo el equipo de COSUR y pues también a EDF de México por habilitar este espacio. Desde el lado de EDF vamos a seguir habilitando espacios para continuar con esta conversación en el futuro y estamos abiertos a seguir colaborando para promover la adopción de herramientas digitales. Y le dejo la palabra a Rafael Ortiz. Veo que todavía está viendo como varios comentarios y los podemos atender. Con gusto también les podemos dar seguimiento a través de vía email. Y pues bueno, le paso la palabra a Rafael Ortiz. Muchas gracias a todos por su presencia esta tarde. Pues muchas gracias a ti, Bere. La verdad ha sido un gusto verte coordinando todo este esfuerzo de innovación. En los siguientes meses van a seguir también viendo los siguientes pasos en esto. La idea y la visión es que la digitalización llegue de una manera equitativa al sector y podamos aprovechar todas las oportunidades que la tecnología nos trae. Nosotros, al igual que los compañeros de COSUR, estamos muy contentos con que esta información sea usada para bien. Por favor, acérquense a ellos o a nosotros con cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier solicitud. Es precisamente con el uso de buena información y trabajando colaborativamente con una visión de progreso en cómo le vamos a hacer para abatir todas las amenazas del océano y lograr la resiliencia en las comunidades. Así que, pues sin más, que ya nos pasamos del tiempo, muchísimas gracias por atender a este llamado. Si siguen nuestras redes van a ver
qué es lo que viene que está en la mira del trabajo en innovación digital. Y pues muchísimas gracias a todos, un aplauso a nuestros compañeros de COSUR, una muy, muy gran labor y súper contentos de seguir trabajando en esto. Así que, pues enhorabuena. Hasta luego.